Hola, vamos a continuar. A las 12 menos cuarto de la noche llegó la primera noticia a la pequeña comisaría de policía, donde estaba de guardia el sargento Wilson, del cuerpo policial de Sussex. El señor Cecil Barker, muy alterado, había llegado corriendo a la puerta y tocado insistentemente el timbre. En la mansión había ocurrido una terrible tragedia y el señor Douglas había sido asesinado. Aquello era lo sustancial de su jadeante mensaje. Barker había regresado corriendo a la casa, seguido a los pocos minutos por el sargento de policía, que llegó a la escena del crimen poco después de las 12, tras haber tomado rápidas medidas para avisar a las autoridades del condado de que había ocurrido algo grave. Al llegar a la mansión, el sargento había encontrado el puente levadizo bajado, las ventanas iluminadas y a todos los habitantes de la casa en estado de alarma y completa confusión. Los empalidecidos sirvientes se apretujaban en el vestíbulo, mientras el aterrado mayordomo se retorcía las manos en el umbral de la puerta. Solo Cecil Barker parecía tener control de sí mismo y de sus emociones. Había abierto la puerta más próxima a la entrada e indicó al sargento que le siguiese. En aquel momento llegó el doctor Wood, el activo y eficiente médico del pueblo. Los tres hombres entraron juntos en la habitación fatídica y el horrorizado mayordomo le siguió los pasos, cerrando la puerta tras él para ocultar la terrible escena a las sirvientas. El cadáver estaba tendido de espaldas en el centro de la habitación, con los miembros extendidos. Vestía únicamente un batín rosa que cubría su pijama y calzaba zapatillas de felpa sin calcetines. El doctor se arrodilló a su lado, empuñando la lámpara portátil que había sobre la mesa. Un solo vistazo a la víctima bastó para convencer al facultativo de que su presencia era innecesaria. Las heridas que había sufrido aquel hombre eran espantosas. Cruzada sobre su pecho había un arma extraña, una escopeta con los cañones recortados a unos 30 centímetros de los gatillos. Era evidente que se había disparado a bocajarro, y la descarga había alcanzado a la víctima en plena cara, casi haciéndole pedazos la cabeza. Los gatillos estaban atados uno a otro con un alambre para que los disparos fueran simultáneos y sus efectos más destructivos. El policía rural estaba nervioso y preocupado por la tremenda responsabilidad que había caído sobre él tan de repente. No hay que tocar nada hasta que lleguen mis superiores, dijo con voz susurrante, mirando con espanto a la destrozada cabeza. Hasta ahora no se ha tocado nada, dijo Cecil Barker. Respondo de ello. Todo lo que ve está exactamente como yo lo encontré. ¿Cuándo ha ocurrido? El sargento había sacado su cuaderno de notas. Exactamente a las 11:30. Aún no había empezado a desvestirme y estaba sentado ante la chimenea de mi habitación cuando oí el disparo. No hizo mucho ruido. Parecía amortiguado. Bajé corriendo. No creo que tardara ni 30 segundos en llegar a la habitación. ¿Está abierta la puerta? Sí, estaba abierta. El pobre Douglas estaba caído tal como lo ve ahora. Sobre la mesa estaba encendida la vela de su alcoba. Fui yo quien encendió la lámpara unos minutos después. ¿No vio usted a nadie? No. Oí que la señora Douglas bajaba las escaleras detrás de mí y corrí a su encuentro para evitar que viera esta escena tan espantosa. Vino la señora Allen, el ama de llaves, y se la llevó. También llegó Ames, y los dos volvimos a entrar en la habitación. He oído decir que el puente levadizo está subido toda la noche. Sí, estaba subido hasta que yo lo bajé. Entonces, ¿cómo pudo escapar el asesino? Es imposible. El señor Douglas debe de haberse suicidado. Eso fue lo primero que pensamos, pero vea. Barker corrió la cortina y se vio que la alargada ventana de cristales rómbicos estaba abierta de par en par. Y mire esto.
Bajó la lámpara e iluminó una mancha de sangre que parecía la huella de una suela de zapato sobre el marco de madera. Alguien ha pisado aquí al salir. ¿Quiere decir que alguien vadeó el foso? Exacto. En tal caso, si usted llegó a la habitación medio minuto después del crimen, el asesino debía de estar en el agua en aquel preciso instante. No me cabe duda. Ojalá hubiera mirado por la ventana, pero estaba tapada por la cortina, como puede ver, y no se me ocurrió. Entonces oí los pasos de la señora Douglas y no podía dejarla entrar en la habitación. Habría sido demasiado horrible. Horrible, ya lo creo, exclamó el médico, mirando la destrozada cabeza y las terribles manchas que la rodeaban. No había visto heridas así desde el choque de trenes de Burlstone. Pero vamos, dijo el sargento de policía, cuyo lento y bucólico sentido común seguía dándole vueltas a la ventana abierta. Está muy bien eso de que un hombre escapó vadeando el foso, pero lo que yo me pregunto es, ¿cómo pudo entrar en la casa si el puente estaba levantado? Ah, esa es la cuestión, respondió Barker. ¿A qué hora lo levantaron? Eran cerca de las 6, contestó Ames, el mayordomo. He oído decir, dijo el sargento, que se solía alzar al ponerse el sol. En esta época del año eso ocurre más cerca de las 4:30 que de las 6. La señora Douglas tuvo visitas para tomar el té, dijo Ames. No podía levantarlo hasta que se marcharan. En cuanto se fueron, yo mismo lo subí. Entonces la cosa se reduce a esto, dijo el sargento. Si vino alguien de fuera, si es que vino, tuvo que entrar por el puente antes de las 6 y quedarse escondido desde entonces hasta que el señor Douglas entró en la habitación, pasadas las 11. Así es, señor. El señor Douglas hacía un recorrido por la casa todas las noches antes de acostarse, para comprobar que las luces estaban bien. Así llegó hasta aquí. El intruso estaba esperándole y le disparó. Luego escapó por la ventana, dejando aquí la escopeta. Así lo veo yo, porque ninguna otra cosa encaja con los hechos. El sargento recogió una tarjeta que había en el suelo, junto al cadáver. En ella estaban escritas con tinta y con mala letra las iniciales VV y bajo ellas el número 341. ¿Qué es esto? Preguntó, levantándola con la mano. Barker la miró con curiosidad. No me había fijado en ella, dijo. Debe habérsela dejado el asesino. VV341. No sé qué puede ser esto. ¿Qué será esto de VV? Tal vez las iniciales de alguien. ¿Qué tiene usted ahí, doctor Wood? Era un martillo de buen tamaño que estaba caído sobre la alfombra, delante de la chimenea. Un martillo sólido, de profesional. Cecil Barker señaló una caja de clavos con cabeza de latón que había sobre la repisa. Ayer el señor Douglas estuvo cambiando de sitios los cuadros, dijo. Yo le vi subido a esa silla, colgando el cuadro grande que hay encima. Eso explica lo del martillo.